Buenas, buenas, mitad de la semana y MBD Noticias Central en la pantalla de TV Ciudad. ¿Cómo andás, Nati? Bien, ¿y tú? Todo bien, aquí estamos en jornada que tuvimos recién un adelanto, digamos. Tiene movilizaciones y paros en la ocasión en la educación. Exacto, eso es lo que veíamos, como decías tú, pero hay más y para mañana, además. Claro, mañana COFE, buena parte del sector público, la salud involucrada. Exacto. Pero bueno, no nos adelantemos tanto. Pero podemos empezar con parte de lo que vamos a ir compartiendo en esta edición central. Sí, porque es día de análisis político y ocurre que asuntos como las denuncias contra integrantes del gabinete y de la bancada oficialista y la situación de la seguridad generan una serie de desafíos externos para el gobierno cuando promedia su gestión. En paralelo, la discusión sobre la rendición de cuentas, proyecto de ley, también abre disputas al interior de la coalición oficialista. La investigación sobre las compras del Ministerio de Turismo durante la gestión del ahora diputado colorado Germán Cardoso y la cercana comparecencia de Luis Alberto Heber por su rol en la firma del contrato con Catu Nazi representan parte de esas situaciones. En minutos, Martín, vamos a tener el análisis del sociólogo Eduardo Botinelli. Tendremos también, como siempre, informe en piso, los móviles y los siguientes titulares. Presidente de Yangan, Rubicam Uruguay, declaró ante la Fiscalía y confirmó que la propuesta de Kirma Service por $280.000 fue presentada por Elvio Rodríguez. La Fiscalía de Delitos Económicos citó al ministro Luis Alberto Heber por su participación en el acuerdo entre el gobierno y Catu Nazi. Masiva movilización de sindicatos de la enseñanza frente a la Torre Ejecutiva en reclamo de mayor presupuesto para la educación. El sindicato lácteo anunció paros en la industria y que enlentecerá exportaciones. Junta Anticorrupción considera falta grave del senador Juan Sartori sobre omisión en declaración jurada. Organizaciones sociales y deportivas de la comunidad palestina piden que Uruguay no se concentre en Israel antes del Mundial. Vecinos del dique Maguano ven con buenos ojos proyecto del gobierno para construir puerto de cruceros en la zona. Periodista argentino asegura que Uruguay había autorizado el ingreso del avión venezolano iraní a Montevideo y cambió su decisión cuando la aeronave estaba en viaje. Un tribunal colombiano ordena a los presidenciables Gustavo Petro y Rodolfo Hernández asistir a un debate a 4 días de las elecciones. Presidente de Brasil aseguró que el periodista británico desaparecido estaba mal visto en la Amazonia por escribir contra la minería ilegal. Ya los mencioné hace un ratito a los móviles y es tiempo de empezar a visitarlos. Exacto, empezamos con Diego Martini. Hola Natalia, hola Martín, muy buenas tardes para ustedes y para todos los televidentes. Nos encontramos en la Plaza Independencia, donde hoy finalizó más temprano la movilización de los sindicatos de la educación pública y privada en reclamo de mayor presupuesto en la próxima rendición de cuentas, además de mostrarse en contra de la próxima modificación que se intenta realizar desde el CODICEN a través de la ANEP en el marco curricular. Así que estaremos ampliando de lo que dejó esta movilización que tuvo a más de 5.000 personas. Gracias, Diego. Ese fue uno de los adelantos. Tenemos otro móvil. Exacto, nos vamos de la Plaza Independencia a la zona del Palacio Legislativo, creo. ¿Es así, Natalia de Brun? ¿Qué tal? Muy buenas noches, compañeros. Sí, efectivamente, porque el senador del Partido Nacional, Juan Sartori, está siendo investigado por la JUTEP a raíz de que no completó los datos en su declaración jurada. No fue una sola vez que lo hizo así, pero en esta última instancia que ya se le había notificado de que no estaba completa, volvió a omitir la información con respecto a la información patrimonial de su esposa. Por este motivo está siendo investigado por la JUTEP y desde el partido, desde el Frente Amplio, lo que se pide es que tanto en lo que es el Senado se tomen cartas en el asunto, como también dentro del Partido Nacional. En un ratito volvemos y ampliamos esta información. El informe de hoy tiene que ver con algunas de las demandas de hoy. Julieta Núñez Tomás. Nos vamos a concentrar puntualmente, hablando obviamente de la cantidad de reclamos que tuvo hoy la Marcha Nacional Educativa, nos vamos a concentrar en los que se refieren principalmente a presupuesto, y les adelanto desde ya que vamos a compartir números vinculados al gasto público en educación, la evolución del PIB destinado a UTEC, Universidad y también Educación Pública, ANEP, y también en la recuperación salarial, que fue una de las demandas principales de la marcha educativa de hoy y que envuelve allí determinados problemas para los trabajadores públicos en general y para los docentes y funcionarios de la educación pública en general. Gracias, Juli. ¿Qué te parece, Natalia, si empezamos repasando un par de voces de las que se manifestaron en esta jornada? Exacto, seguimos en tema. ¿Qué se dijo? Eso. Presidente de Brasil asegura que Uruguay había autorizado el ingreso del avión venezolano a Montevideo y cambió su decisión cuando la aeronave estaba en viaje.
hay 80 millones de dólares menos solo en ANEP y UDELAR, un proceso de pauperización de condiciones de trabajo y de aprendizaje, pérdida salarial, pero además un deterioro muy importante en las condiciones de aprendizaje de los estudiantes en todo el sistema educativo. Sentimos como propio el impacto de los recortes presupuestales, sentimos como propio la precarización de las condiciones de estudio de los estudiantes y las estudiantes de la enseñanza pública y sentimos como propio también el avasallamiento de las libertades que está ocurriendo. Recién un sindicalista de la educación privada, antes un sindicalista de la órbita de la educación pública y ahora un móvil. Exacto, el desarrollo con Diego Martini. Desde hoy a la mañana se concentraron en la Universidad de la República más de 5.000 personas agrupadas en los distintos sindicatos de la educación pública y privada para manifestarse hoy con un paro, además que duró 24 horas. La movilización incluyó pasar por el Ministerio de Economía y Finanzas, también por la ANEP y finalizó acá en la Plaza Independencia frente a la Torre de Presidencia. Los principales reclamos de los gremios son en cuanto a presupuesto, ¿no? Ese continuo presupuesto que se viene reclamando ya hace muchos años, intentando llegar al 6% del PBI. Y en este caso habla, como se escuchaba recién la voz de Emiliano Mandasen, el secretario general de FENAPES, de una pérdida de 80 millones en el presupuesto, algo que desde las autoridades desmienten. Esto es parte de los reclamos que tienen los sindicatos públicos, además de que se muestran en contra del próximo cambio en la reforma curricular, que sería a través de CODICEM por la ANEP, donde entienden que no fueron consultados y que no fueron escuchados. Y además señalan que hay una persecución a muchos docentes, una persecución sindical. Escuchemos algunos de los reclamos de los sindicatos. La movilización, que incluyó un paro de 24 horas en la educación pública, comenzó con una concentración en la explanada de la Universidad de la República, tras lo cual los manifestantes se trasladaron por la avenida 18 de Julio hasta el Ministerio de Economía y Finanzas. De la actividad participaron los sindicatos de la educación pública, de los 3 subsistemas y de la educación privada, así como los gremios de estudiantes de UTU, secundaria e IPA. El centro de los reclamos se refirió a la pérdida salarial de los trabajadores de la educación registrada en los últimos 2 años y el recorte presupuestal, que los gremios estimaron en 80 millones de dólares, solo en CODICEN y la Universidad de la República. La movilización incluyó cantos y gritos contra las políticas impulsadas por el Poder Ejecutivo y culminó con una concentración frente a la Torre Ejecutiva. Los oradores principales fueron el secretario general de la FENAPES, Emiliano Mandasen, y la secretaria general del PIT-CNT, Elvia Pereira. En ese ámbito se denunció la falta de recursos, el recorte a los programas exitosos a nivel educativo, la rebaja en la calidad de los aprendizajes y la persecución contra los sindicatos de la educación por parte del gobierno. Durante el acto, personal de seguridad de Presidencia solicitó a los organizadores liberar media calzada de la circulación de la Plaza Independencia para habilitar el tránsito vehicular. La medida se concretó una vez que culminó el acto central. Bien, justamente uno de los que se expresó fue Emiliano Mandasen, secretario general de FENAPES, que también trajo sobre la mesa una de las denuncias que vienen haciendo los sindicatos hace varias semanas sobre la falta de alimentación de estudiantes en secundaria, algo que también desde las autoridades han señalado que no han llegado denuncias formales a los centros responsables. Los docentes y los representantes de los sindicatos señalan que sí, que han presentado denuncias. Recordemos además que hoy se había mencionado una polémica en tanto a lo que tenía que ver con la alimentación de estudiantes de primaria, por lo que los comedores permanecieron abiertos en primaria y además para el sector de las zonas rurales del país estuvo previsto un funcionamiento de ticket para que cada alumno no se quedara sin comer. Recordemos que una intención de declarar la esencialidad de la educación para cumplir con este servicio de alimentación, algo que también fue criticado de los sindicatos porque entienden que en este caso se está señalando esta dificultad por un día, pero hay una gran cantidad de días en el año que hay alumnos que no comen, los fines de semana, por ejemplo, los días que no tienen clases. Emiliano Mandasen, justamente el secretario de FENAPES, dijo que esta movilización, la gran cantidad de gente que hubo, la forma en que se dio, es un claro mensaje para el gobierno. Un ajuste presupuestal brutal, un ajuste pedagógico como lo narramos desde la oratoria y un ajuste de derechos.
Creemos que hay 80 millones de dólares menos solo en ANEP y UDELAR, un proceso de pauperización de condiciones de trabajo y de aprendizaje, pérdida salarial, pero además un deterioro muy importante en las condiciones de aprendizaje de los estudiantes en todo el sistema educativo. Y ni que hablar el capítulo que ahora es de público conocimiento y que cada vez se exacerba más, que es el tema de la inseguridad alimentaria que vivimos tanto en educación inicial como en educación media. Bueno, en todo ese marco es que estamos movilizándonos hoy, una movilización contundente de miles, y bueno, esperemos que esto haga prender las luces de alerta en el gobierno y los ámbitos de negociación se instalen prontamente, porque quedan pocos días para que entre el mensaje presupuestal al Parlamento. En este marco, Mandasen dijo que el recorte presupuestal afectó la continuidad de diversos programas que fueron exitosos a nivel de los aprendizajes de los estudiantes. Y lo tenés en todos los sistemas, lo tenés en UTU, lo tenés en primaria con el tema maestro comunitario, tenés una reducción importante de las figuras de acompañamiento, que son figuras que logran que se trabaje más allá del centro educativo y proteger las trayectorias educativas. Hay un retiro del Estado del territorio y esto preocupa mucho. Entonces creemos que hay que dar un debate en serio, hay que dejarse de vender consignas y supuestas recetas mágicas para resolver el problema educativo, y hay que ir a un debate profundo que además involucre no solo a los trabajadores de la educación en general y a las trabajadoras, sino a la sociedad en su conjunto. Hoy también es el día de los trabajadores y trabajadoras del sector de la educación privada, por lo que hoy no hubo actividad en el sector privado. Pero a su vez desde SINTEP, el gremio que nuclea a los trabajadores del sector privado, que hoy cumple 37 años, se adhirieron al paro. Escuchemos lo que decía su presidente, Sergio Somarúa. Nosotros integramos la coordinadora del Sindicato de la Enseñanza de Uruguay y por lo tanto adherimos y convocamos a la movilización y adherimos a la plataforma. Pero además porque somos educadores y educadoras, ¿no? Y entonces sentimos como propio el impacto de los recortes presupuestales, sentimos como propio la precarización de las condiciones de estudio de los estudiantes y las estudiantes de la enseñanza pública, y sentimos como propio también el avasallamiento de las libertades que está ocurriendo, tanto desde el punto de vista antisindical como de la agresión que viene sufriendo también la libertad de cátedra de los docentes en varios planos de su actividad profesional. ¿Dónde se manifiesta esto concretamente? Bueno, esto es muy grave. Hay un caso muy claro en San José, por ejemplo. Sí, en San José hay un caso emblemático de persecución antisindical que no termina ahí, pero que ahí empieza como hay un punto de inflexión, en donde primero se acusa y después se busca la inocencia. O sea, esto es grave porque partimos de una tradición y de una costumbre donde se presume la inocencia. Acá esta administración cambia ese paradigma y parte de la presunción de la culpabilidad. Esto parte también de una idea muy primitiva de la laicidad y una idea muy obsesionada del control, ¿no? Se habla de la libertad, pero hay un comportamiento regido por la obsesión por el control. Dejamos de lado la página de las movilizaciones y los paros de la enseñanza y empezamos a mirar hacia mañana, porque mañana habrá paro de COFE, lo que va a implicar que se paralicen las actividades en distintos horarios según el caso y en todos los ministerios y otros organismos públicos. Exacto, la confederación que nuclea a buena parte del personal estatal convoca al paro por considerar que no hay avance en las negociaciones por recuperación salarial e ingreso de personal. Por ejemplo, la Federación de Funcionarios de Salud Pública adhiere a la medida y anunció que paralizará la actividad durante las 24 horas del día. De todos modos, en las dependencias de ACE habrá guardias gremiales para asegurar la cobertura de urgencias, emergencias, atención oncológica y salas de internación. Además de afectar los servicios dependientes de ministerios, el paro de mañana también abarcará organismos como INAU, INISA y la Corte Electoral. La movilización convocada por COFE incluye una concentración frente a la Torre Ejecutiva a las 10:30 de la mañana. Desde allí habrá una marcha que inicialmente tomará 18 de julio y finalmente llegará al Ministerio de Economía y Finanzas. Frente a la sede ministerial habrá un acto con oratoria. Y la Federación Uruguaya de la Salud, que nuclea a las y los trabajadores de la salud privada, también paralizará sus tareas mañana entre las 8 y las 15 horas. Más cuestiones sindicales, porque la mesa extraordinaria de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea, en este caso, resolvió profundizar las medidas en el sector ante la falta de avances en materia salarial y a partir de mañana
va a realizar paros de 2 horas por turno y podrían concretar un paro de 24 horas para la semana que viene. Luis Goichea, representante de la Federación de Trabajadores, dijo que llevan 18 meses de pérdida salarial y que no hay convocatoria a consejos de salarios en el sector. Llevamos ya más de un año, casi medio, sin tener el Consejo Salario resuelto. 6 meses de negociación, desde diciembre del 2021 que estamos negociando, con una pérdida de importante salario para todos los trabajadores y trabajadoras lácteas, y por eso hemos resuelto, dado que ya no hay ni siquiera convocatoria de Consejo Salario, quedó nulo todo, aunque no ha decretado el Poder Ejecutivo, quedamos que hoy los trabajadores estamos haciendo una serie de acciones y medidas en estos días para tratar de forzar la posibilidad de poder cerrar el Consejo Salario, donde en la parte salarial habían habido por lo menos avances, pero bueno, sorpresivamente la Silva hace más de un mes apareció con una cláusula que nosotros decimos que es no lesiva leonina y que naturalmente no condice con la historia, lo que ha sido la firma histórica de los consejos salarios, donde cláusulas de paz y de prevención de conflictos históricamente se han acordado con un mismo tenor que tienen que ver con las cuestiones acordadas y discutidas en el propio Consejo Salario. Bueno, y la Cámara de la Industria Láctea entiende lamentable la toma de medidas por parte de los y las trabajadoras, ya que afecta, dicen, las negociaciones. Sí, la inclusión de una cláusula de paz es el elemento que genera más conflicto. El Poder Ejecutivo, en este marco de conflicto, presentó una propuesta que por lo menos fue bien vista en el sector empresarial. Este acuerdo implica dar la recuperación salarial de lo perdido en el convenio Puente durante la pandemia en 2 años. Además, asegurar inflación por 4 años y en el 4º año una partida especial de 2.000 pesos por trabajador por mes. A cambio de esto, la Cámara desde el inicio ha pedido que se incluya una cláusula de paz, que una vez firmado el acuerdo con estas condiciones salariales que entendemos muy favorables, no haya reivindicación salarial, únicamente salarial, durante los 4 años del convenio. Los trabajadores no han aceptado esta propuesta, especialmente el tema de la cláusula de paz, que para nosotros es muy importante porque desde hace años venimos con mucha conflictividad en el sector. Hemos tenido una cláusula de paz diferente a la que está planteada ahora, que no ha funcionado. Por eso la conflictividad que hemos tenido. Entonces, ahora lo que está sobre la mesa es, bueno, esto de que no haya reclamos únicamente salarial durante los 4 años de convenio, en tanto los aumentos salariales y demás estarían acordados en el convenio, ¿verdad? El secretario ejecutivo de la Cámara de la Industria Láctea del Uruguay, Ariel Londinsky, afirmó que la próxima semana habrá faltante de productos. Seguramente a partir de la semana que viene, una vez más, se empieza a verificar desabastecimiento, van a estar faltando productos, bueno, de todo tipo, lo cual genera un daño muy grande no solo a la industria, sino también a toda la cadena de distribución y a la venta minorista, y naturalmente que al consumidor también. Para la Cámara, las medidas de la Federación son abusivas, ya que entienden que la instancia del Consejo de Salarios aún está abierta. Además, el sindicato anunció que en la próxima quincena tomarán acciones para enlentecer las exportaciones y la Cámara entiende que esto será un golpe a nivel país. Esperan que esta semana o la próxima sean convocados por el Ministerio de Trabajo. Ahora un móvil más. Exacto, volvemos con Natalia Ebrun para el desarrollo de la noticia que nos planteaba hace un ratito. Bien, lo que les adelantábamos, esta investigación que se le está haciendo al senador del Partido Nacional, Juan Sartori, por no completar lo que es su declaración jurada. En febrero de 2020, cuando presentó la declaración jurada, ya estaba incompleta, fue advertido de esta situación. Faltaba en ese entonces, además de la información de los bienes de su cónyuge, también la información con respecto a lo que eran sus ingresos. Advertido de esta situación, en noviembre del 2021 vuelve a presentar un complemento, pero omite una vez más lo que son los bienes de su esposa. A raíz de esto es que la JUSTEP, por considerarlo una falta grave, comienza una investigación al respecto de, de por qué no se ha entregado toda la información y además también de exigirle al senador que complete la información como debe ser y como además también está estipulado por ley. Sobre este tema completamos un informe que es el siguiente.
La JUTEP ha intimado a Sartori reiteradamente a dar cumplimiento a la presentación de la declaración jurada de su concubina, informó el organismo en la respuesta a un pedido de informes realizado por los senadores frente amplistas Eduardo Brenta, Amanda de la Ventura y Daniel Olesker. La JUTEP comunicó que el pasado 28 de abril se dispuso una investigación prevista en el artículo 17 de la Ley 19.797 y que sin perjuicio de la responsabilidad penal se considerará falta grave a los deberes inherentes a la función pública en el caso de los funcionarios públicos. La declaración que presentó Sartori en primera instancia el 15 de febrero de 2020 se encontraba incompleta al omitir datos, por lo que se le solicitó otra complementaria. El 22 de noviembre de 2021, Sartori presentó una segunda instancia en que declaró inmuebles, activos y participación en sociedades, pero no incluyó la declaración de su esposa porque sostuvo que no tenía obligación de hacerlo. Para esto argumentó que no tenía una sociedad legal de bienes con ella y que se casó en el extranjero. La JUTEP sostuvo que no existe duda de que Sartori debe presentar la información de su esposa. El servidor público tiene el deber de conocer y cumplir con el principio de legalidad, de adherirse al mismo, sin excepciones, también al principio de transparencia y publicidad, sostiene la JUTEP, a lo que agrega que los funcionarios públicos están obligados a un marco legal, reglamentario, que no pueden relegar. Creo que no soy el único tratando de defender. Y el senador del Frente Amplio, Eduardo Brenta, además considera que a raíz de no solamente de la investigación que se está haciendo, sino que una vez sabido que no había sido completa, digamos, lo que era la declaración jurada del senador Sartori, entiende que desde la presidencia del Senado, como así también desde el Partido Nacional, se tienen que tomar acciones con respecto a esta situación, a la cual se considera una falta grave. Así lo explicaba. La información confirma de alguna manera la sospecha que nosotros teníamos, es que el senador Sartori había cometido una falta grave, ¿no? Esa falta grave consiste en la omisión de la presentación, en primera instancia de su propia declaración jurada, que luego completó 2 años después de haber asumido, y luego la no presentación de la declaración jurada de su esposa. Esto es obligación, así lo establece la ley, él no la presentó. Hay 2 pasos a dar, en nuestra opinión. El primero consiste en una decisión de la presidencia de la Cámara, básicamente, que tiene que ver con la sanción que establece la ley, que es la retención del 50% del salario del legislador, en este caso del legislador. La otra es una repercusión política, ¿no? Sartori fue electo bajo el lema Partido Nacional, el Partido Nacional tiene un senador cuestionado desde el punto de vista de su ética y de su transparencia, en los ámbitos nada menos que de la JUTEP, por lo tanto esperemos que haya también o sea, nos llama la atención que no haya habido todavía una declaración pública del Partido Nacional respecto a la situación del senador y la obligación que tiene de efectivamente cumplir con la ley. Brenta dijo que le parece adecuado que la JUTEP tome una actitud activa porque tiene relación con la transparencia en la gestión pública, como lo hizo tras conocerse que el vicepresidente de ANCAP, Diego Durán, es investigado por temas tributarios en Suiza. Y la Fiscalía de Delitos Económicos de tercer turno citó para el 28 de junio a declarar al actual ministro del Interior, Luis Alberto Heber, aunque por cuestiones vinculadas a su pasada gestión en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. También al prosecretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés, por la denuncia del Frente Amplio sobre la extensión de la concesión a la empresa belga Katunazi en la terminal de contenedores Cuenca del Plata. El fiscal Gilberto Rodríguez está a cargo de la investigación que tiene como objetivo identificar eventuales irregularidades. Heber es citado por su tarea ante el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, como decíamos recién. Era ministro de esa cartera cuando el gobierno del presidente Luis Lacalle Pou renovó la concesión hasta 2081. Más asuntos vinculados a Fiscalía. El presidente de Young & Rubicam, agencia de publicidad, Álvaro Moré, declaró esta tarde ante la Fiscalía de Delitos Económicos en la causa que investiga las presuntas irregularidades en la gestión de Germán Cardoso cuando fue ministro. Hoy Cardoso es diputado del Partido Colorado.
Según supo MBD Noticias, Moré confirmó ante el fiscal que la polémica propuesta de publicidad de Kirma Service, una empresa con sede en Estonia, por $280.000 fue presentada por Elbio Rodríguez, asesor honorario del exministro Cardoso. Moré ratificó sus dichos ante la Comisión Investigadora del Parlamento y aseguró al fiscal que la orden de incorporar el monto presentado por Kirma al plan de medios del ministerio provino directamente de la Secretaría de Estado. Moré dijo al fiscal que en este caso el Ministerio de Turismo no pidió que se evaluara la oferta de Kirma, sino que fuera incorporada al plan de medios. Moré entregó a la Fiscalía capturas de pantalla de mensajes de WhatsApp entre él y Elbio Rodríguez, en los que se ve cómo el colaborador honorario de Cardoso le envía un archivo en formato PDF con la propuesta de Kirma. El presidente de Yanga Rubicam Uruguay pidió confidencialidad de su testimonio por posible impacto negativo en su empresa de publicidad. Dijo el fiscal que el caso Cardoso los afectó negativamente. Esta agenda, que en buena medida pasa por Fiscalía e involucra a jerarcas o ex jerarcas de este gobierno, más otros asuntos, algunos parlamentarios, ¿cómo afecta al gobierno? El análisis de todo esto en la columna del sociólogo Eduardo Botinelli. Eduardo, bienvenido. ¿Cómo están? Bien. Muy bien. Bueno, sí, estos últimos temas, más los anteriores vinculados a los conflictos sindicales, digamos, de alguna forma están afectando al gobierno. Y digamos, todo gobierno atraviesa este tipo de periodos, sobre todo cuando en este caso que tenemos cerca la presentación de la rendición de cuentas, junto con algunos grupos de los consejos de salarios, van juntándose elementos que van complicando, ¿no? Pero se suman estos otros vinculados a temas de fiscalía, a temas de denuncias, donde el Frente Amplio como oposición tiene un rol central y que de alguna forma el propio Frente Amplio atravesó tanto con, desde la oposición, acusaciones vinculadas a los temas de ANCAP o los episodios vinculados a Sendic, y también con respecto a la seguridad pública, digamos, en cómo se pone arriba de la mesa los distintos temas. Entonces, lo que este gobierno empieza a atravesar post-pandemia, una acumulación de temas que se están concentrando en estos meses y que de alguna forma afecta externamente a lo que es el gobierno, es decir, estos factores externos, algunos de los que estamos viendo, y también hay otros elementos desde el punto de vista interno de negociación del propio gobierno que se van a estar dando en este tiempo y que se vienen desarrollando a lo largo del último año, por ejemplo, para poner más allá de la pandemia, digamos. Primero, ¿no? Eduardo, ¿cuáles son los factores externos? Bueno, algunos ya han sido presentados, digamos, todo lo que tiene que ver con los asuntos que están en la justicia, como lo que es la concesión del puerto de Montevideo, lo que es la gestión de Cardoso en el Ministerio de Turismo, lo otro vinculado a la JUTEP con el caso de Sartori, son todos temas que cada vez que hay un movimiento en esas investigaciones o ampliaciones de denuncias o presentación de testigos o de indagados, vuelve a la escena. Entonces, son elementos que van en la larga duración afectando recurrentemente cada vez que hay un episodio. El otro episodio, digamos, que podemos marcar en un tema macro, digamos, es el de la seguridad pública. Cómo empieza a instalarse sobre fines del año pasado y toma un peso mucho más relevante en estos últimos meses o semanas, si se quiere, y que empieza a afectar. Hace unas semanas estuvimos hablando en la columna sobre cómo el tema se instalaba en la opinión pública y cómo empezaba a afectar al gobierno. Bueno, esto sigue en aumento y de alguna forma le presenta un desafío, porque es, por un lado, lo que se va sintiendo en la opinión pública, digamos, cómo se va viviendo, y por otro lado, cómo se va posicionando en la agenda política desde la oposición. Y por otro lado aparecen los temas económicos vinculados al empleo, a la economía, a los salarios, lo que decía respecto a los consejos de salarios, pero también con respecto a la rendición de cuentas y lo que implica una rendición de cuentas. Esto también es recurrente en los distintos gobiernos, como una rendición de cuentas implica, entre otras cosas, un aumento de la conflictividad
por un lado, de los sectores públicos y de la enseñanza, digamos, como elementos centrales de movilización sindical, pero que aparecen otros elementos que están más vinculados o a elementos específicos de determinadas ramas o incluso vinculadas al Consejo de Salarios que coincide, digamos, temporalmente ahora con la rendición de cuentas. Rendición de cuentas que sitúa al gobierno en una posición en la que hay desafíos externos, pero también problemas internos, o por lo menos desafíos internos. Bueno, también lo hablamos hace un par de semanas. Esta rendición de cuentas está empezando a mostrar también, no es la única, porque ya sucedió en la anterior, pero que está con más anticipación, si se quiere, y con más foco puesto en ella, las demandas que empiezan a aparecer de adentro del Partido Nacional, pero también de los socios de la coalición, es decir, del Partido Colorado, de Cabildo Abierto específicamente, pero también del Partido Independiente. Entonces, empieza a darse, ahora se conoce una reunión del presidente de la próxima semana, para empezar a negociar, primero adentro del Partido Nacional, pero también con los socios de la coalición. Y esto representa un desafío también de cara a cómo se saltea esta instancia, pero también a cómo va a ser la negociación interna del gobierno con sus socios, que ha tenido idas y venidas, por más que ha actuado conjuntamente y sobre todo a nivel legislativo, negociadamente, pero aparece también los distintos pedidos que tienen que equilibrar. Se suma en el último tiempo, pero que no es nuevo, el reclamo de Cabildo Abierto sobre la renovación de la Corte Electoral. Y esto en el último tiempo aparece, en los últimos días, con más fuerza, pero que empezó desde el arranque del gobierno prácticamente, por el propio sistema que tiene la Corte Electoral de renovación y la necesidad de mayorías especiales, requiere una negociación que va más allá de la coalición. El tema es que la Corte Electoral, la renovación de la Corte Electoral tiene distintas trabas. Una es que el propio Frente Amplio no quiere verse afectado ante una renovación porque hoy tiene un peso mayoritario o de alguna forma le representa un peso mayoritario. Y el otro es que el Partido Colorado sería el directamente afectado en una negociación porque perdería uno de los cargos. Por lo tanto, es una negociación entre la coalición con el Frente Amplio y también una negociación interna de la coalición que no está siendo nada sencilla. Y el otro desafío que aparece es el de los tiempos electorales adelantados, si se quiere, ¿no? Es decir, empiezan a surgir discusiones que se van conociendo también sobre los tiempos electorales y la necesidad o no de empezar a presentar candidaturas, donde empiezan a aparecer algunas candidaturas que aparecen más consolidadas, otras más emergentes, otras que se posicionan y, si se quiere, entrecomillado, desafiantes de nuevas candidaturas, donde en realidad, donde aparece más difícil esta negociación y donde aparece el desafío mayor es adentro del Partido Nacional, porque el Partido Independiente aparentemente podría tener solucionado su candidatura con Mieres, Cabildo Abierto con el caso de Manini Ríos, y el Partido Colorado todavía no está embarcado en eso, entre otras cosas esperando un poco la aparición o no de Bordaberry. Pero sin dudas el Partido Nacional está atravesando esta instancia de negociación que presenta el desafío hacia adelante, ¿no? ¿Qué rol juega la oposición en este panorama? ¿Algún apunte para ir cerrando, Eduardo? Bueno, sin dudas la agenda política ha variado mucho en el último año, si se quiere, pero sobre todo en los últimos meses. Primero con el fin, no el fin de la pandemia, pero sí el evento post-pandemia, fin de la emergencia sanitaria, la baja de la preocupación por la pandemia hace emerger otros temas, pero también ha girado porque la propia oposición ha logrado de alguna forma manejar o posicionarse en la agenda con dos temas clave, que son la economía y la seguridad pública, pero con un referéndum en el medio que de alguna forma colaboró en eso. Lo que queda un poco como pregunta, si se quiere, es en torno a todos estos desafíos y estos problemas, en qué lugar quedan las discusiones de fondo del país, ¿no? Es decir, los grandes temas del país que no aparecen en este mapa rápido, digamos, y no completo, pero que no aparecen los grandes temas en la discusión
política y pública. Nos quedamos con esa conclusión asociada a una pregunta. Gracias, Eduardo, y hasta el miércoles que viene. Nos vemos el miércoles que viene. Muchas gracias. Gracias. Bueno, y también es tiempo de encuestas, sí. ¿no? Es mucho este tiempo de encuestas. Sí, Casi todos los días tenemos algún monitoreo. En este caso, una encuesta de la consultora Cifra que establece que la mayoría de la población percibe que empeoraron tanto la inflación como la seguridad y el desempleo en el último semestre. La inflación es el aspecto en el que más gente aprecia un deterioro en la situación. 84% de las personas consultadas respondió que los precios subieron en los últimos 6 meses. Con respecto a la seguridad, 62% respondió que empeoró en el mismo periodo, mientras que 18% dijo que se mantuvo igual y otro 18% contestó que mejoró. En materia de desempleo, por último, 52% dijo percibir un deterioro, mientras que 35% dijo que se mantiene igual y 7% estableció que la situación mejoró. Si bien las cifras oficiales de desempleo han tenido pocas variaciones desde que comenzó el año, la directora de Cifra, Mariana Pomies, aclaró en Canal 12 que la encuesta apunta a conocer la percepción de la población y que por ende el trabajo no tiene que ver con los números oficiales, sino con lo que la gente cree que está pasando. Ahora vamos a hablar de algo que ocurrió ayer, porque la Unión de Sindicatos Policiales del Uruguay, que nuclea a varios sindicatos, en el PIT-CNT resolvió pedir la renuncia del director del Hospital Policial, José Pedro Delgado, a quien le atribuyen mala gestión. Además, aseguran que la institución ya está en un estado decadente y que ha bajado notoriamente la calidad de la atención y además cuentan con varias denuncias de persecución laboral. Hechos que fueron denunciados en el Ministerio de Trabajo, de compañeros que fueron trasladados, entre otras cosas, a áreas totalmente diferentes a la tarea que hacía. Por ejemplo, para ponértelo en contexto, un compañero que tal vez en el hospital policial se encargaban en la parte de sanitaria, que era un personal de servicio, lo trasladaron a CCU para poder hacer control y monitoreo de cámaras. Un compañero, te estoy poniendo un caso, un compañero que hace 20 años tal vez hacía su función y lo trasladaron para ahí. Bueno, todo eso terminó en denuncias en el Ministerio de Trabajo, donde el Ministerio de Trabajo incluso multa al Ministerio del Interior por todo este tipo de cosas. Suspensiones de contrato, cortar contratos de un día para el otro sin dar demasiadas explicaciones. A esto también sumarle la mala administración que está teniendo el hospital, donde la semana pasada se nos pone en conocimiento de un déficit importante que tiene el hospital, que viene arrastrando, si bien de la anterior administración. No debemos tampoco olvidar que este año ya el déficit son 21 millones de pesos que mensualmente se incrementan y 152 millones de pesos que anualmente tiene. Ya estuvimos en 2 lugares de la ciudad, ya en el tercero. Exacto. ¿Dónde estás, Macarena Vico? Buenas noches, Nati, Martín. Estamos en el predio Magua porque el gobierno está estudiando la posibilidad de realizar aquí un proyecto de una terminal de cruceros y que el puerto quede únicamente para transportar bienes comerciales. Es una propuesta que el Poder Ejecutivo ya le dio el visto bueno y también la Intendencia, que hoy anunció que también está de acuerdo con esta iniciativa y espera que se den los estudios de viabilidad ambiental para abrir la licitación. El proyecto fue presentado por la empresa Berques, que sería quien tendría la prioridad de darse este llamado a licitación efectivamente, aunque obviamente también se presentarían otras empresas. Más temprano, Pablo Ferreri, de la Intendencia de Montevideo, dio algunas declaraciones respecto a este proyecto. Lo escuchamos. Una iniciativa en la zona del dique de Magua que implica la construcción de un puerto de ferries y de un puerto para cruceros. Además, también genera más espacio público, genera un nuevo parque urbano, un edificio con usos culturales, es decir, muchas cuestiones que creemos que pueden tener un impacto positivo porque además se desarrollan en una zona que para nosotros es estratégico revitalizar y relanzar, como es el centro y la Ciudad Vieja. Por lo tanto, creemos que es un proyecto que vale la pena analizar en profundidad. El primer ok que se le ha dado desde el Poder Ejecutivo refiere a la posibilidad de avanzar
en una nueva etapa, que es la que comienza ahora, de hacer los estudios en profundidad y de tener la interacción con los actores sociales, con los vecinos, fundamentalmente, que viven en la zona y demás. Comienza esa nueva etapa, pero con una, reitero, aproximación positiva. Por otro lado, la Asamblea por la Rambla Sur, un colectivo de vecinos, vecinas y la sociedad en general, se mostró en contra de este proyecto porque entienden que va a afectar a la zona, aunque sí están de acuerdo en que haya algún tipo de proyectos, pero no de estas características. Recordemos que ya con anterioridad ellos se habían manifestado en contra del proyecto de la terminal de buquebús que iban a ubicar aquí, que no fue un proyecto que no prosperó. Esperan claramente ser recibidos por las autoridades para opinar sobre el tema. Resulta algo extremadamente sorprendente porque creemos que hay un actor, que es la sociedad civil, que queda afuera. Nos parece que es un procedimiento, por lo menos, un poco reñido con lo que teníamos como expectativa. Afectaría como un espacio a nivel circulatorio, a nivel de la afectación del propio espacio público, la continuidad de esta cinta, de este paseo que es la Rambla. Asimismo, hay otras consecuencias como son el cambio del valor de la tierra, que probablemente una inversión de este tipo vaya a generar una distorsión en las áreas contiguas, y pensemos que esta Rambla Sur de Montevideo es el único sector, llamemos, pluriclasista de la Rambla. Por lo tanto, entendemos que sería una afectación importante de este fenómeno que se llama la gentrificación, o que se denomina gentrificación, que viene a querer decir la sustitución de la población original de un sitio por otra de mayores ingresos. Entendemos que todo esto debe ser contemplado y no vemos que en este planteo haya sensibilidad en ese sentido. También se expresó al respecto el ex subsecretario de Turismo, Benjamín Liberov, quien dijo que sorprendía que justamente el día en el que se conoce que cae el proyecto de un hotel 5 estrellas a construirse en Rocha, que fue uno de los proyectos que se anunciaron en campaña, se comunique este nuevo proyecto aquí en el predio Magua. Había un proyecto para hacer una terminal de cruceros en el puerto, y que incluso se mudaba el edificio del Ministerio de Turismo a otro lugar para poder utilizarlo, y que la ANP incluso hizo un proyecto. Llama la atención que el mismo día que se cae un hotel 5 estrellas en Rocha aparezca el funcionamiento de una terminal en Magua, que además tuvo una muy amplia movilización de vecinos en su contra. No estoy diciendo que a favor, no me estoy expresando en torno a esto. Lo que digo es que por lo menos si se va a poner arriba de la mesa una iniciativa, sería bueno tener en cuenta que eso ya estuvo arriba de la mesa. Porque ahí también, en ese lugar, hubo propuestas para hacer centros culturales y lugares de recreación. Hubo propuestas para hacer el Museo del Tiempo. En el periodo que Ricardo Ehrlich era ministro de Educación y Cultura, y llama la atención de que coincida este anuncio con la caída del hotel para Rocha, y al mismo tiempo que no se tenga en cuenta ni se diga nada de que hay una opinión pública que se ha expresado. Y bueno, si hay que discutir, perfecto, habrán audiencias y habrán encuentros, pero parece innecesario comenzar por tener una iniciativa arriba de la mesa sobre la cual los vecinos los ciudadanos de Montevideo se habían expresado en un número importante. Ahora retomamos el gran tema de la jornada. ¿Hay espacio para satisfacer las demandas presupuestales de los sindicatos de la educación, Natalia? No sé, ¿tendrá la respuesta Julieta Núñez Tomás? Bueno, no sé si tendré la respuesta. En realidad, los que sí están buscando una respuesta son las cientos de miles de personas o las miles de personas que estuvieron hoy en las calles vinculadas a la educación, en lo que mencionábamos al principio del informativo, la Marcha Nacional Educativa, que tuvo como foco estos reclamos por mayor presupuesto para la educación, un reclamo histórico del movimiento por la educación pública, pero también de recuperación salarial en el foco. Esta marcha tuvo como consigna presupuesto digno y educación integral para una verdadera transformación democrática. Recordemos que están impulsando desde
desde la ANEP una transformación educativa, así lo llaman, que es una reformulación de la propuesta para la educación pública, y también otra de las consignas bajo las que se llevó a cabo esta marcha fue basta de persecución. Vamos a compartir ahora cuáles fueron los principales reclamos en la convocatoria de esta marcha. El primero de ellos tiene que ver con la recuperación total de la pérdida salarial, también la creación de cargos docentes, técnicos, administrativos y de servicio, el desdoblamiento de los grupos superpoblados, también la participación real de los actores involucrados en la transformación educativa y contra la persecución sindical y por libertad de opinión y de expresión. Otro de los reclamos importantes tuvo que ver con este reclamo histórico del 6% del PBI más 1% para educación e investigación e innovación. Le consultamos sobre la posibilidad de llegar a ese número, a ese reclamo histórico del Movimiento por la Educación, al economista del Instituto Cuesta Duarte, Pablo Darrocha, y esto fue lo que nos dijo. En términos de qué distancia estamos acerca de esa reivindicación, muy lejos. De hecho, en términos históricos no hemos llegado ni siquiera al 5% en los últimos 15 años. Y lamentablemente no solamente no hemos alcanzado a llegar al 5%, sino que el último año sufrimos un gran recorte que ha atrasado muchísimo esos reclamos, lo que ha puesto la brecha aún más distante de ese 6+1 que se viene reclamando hace muchísimo tiempo. O sea, estamos hablando de un recorte en la educación del orden de los 180, 200 millones de dólares, un recorte significativo. Está claro que el grueso de este recorte es salarial, pero también en la asignación presupuestal. Por lo tanto, aspiramos en esta rendición de cuenta se cuente con una reasignación, un aumento en las asignaciones, primero fruto de un recorte que hubo por el decreto 90 y luego uno lamentablemente fruto de la caída del producto y también de las asignaciones presupuestales. Esperamos que efectivamente se transforme en hecho lo que se hicieron durante la campaña y de lo que se ha proclamado sobre la importancia de la enseñanza, pero son cientos de millones de dólares. Bueno, el economista hablaba de que se espera que haya una reasignación de recursos. ¿Cuál ha sido la evolución del gasto público en educación, Julieta? Bueno, ha tenido diferentes momentos. En este momento, para llegar a esa cifra que mencionan y que reclaman, que es el 6%, necesitan de una inyección presupuestal de entre 250 y 300 millones de dólares, así que se encuentra en este momento bastante lejos, sobre todo tomando en cuenta los recortes que mencionaba recién Darrocha de los últimos años. Esto se refuerza de alguna manera con lo que sucedió en la pandemia y la importancia de la ciencia y la educación teniendo un rol protagónico en los avances necesarios. Vamos a compartir ahora esta gráfica que muestra justamente la evolución del presupuesto educativo en términos porcentuales del PBI o el Producto Interno Bruto, también como se le llama. Lo que se puede ver aquí, el punto más alto que alcanza, que es allí por 2017-2018, estaba en el entorno de el 4,96%, que fue el número más alto, el que se llevó el más cercano, digamos, al 6%, y luego comienza a bajar hasta llegar ahora al 2021, que es el último dato que tenemos, al 4,29%, que son números cercanos al 2010. Esos números no se veían, como pueden ver allí en la gráfica, no se tocaba ese punto desde el 2010, ahora vuelve a llegarse así. Así que habría que, para revertir esto y alcanzar números incluso superiores a los que se llegaron en 2017 y 2018, habría que hacer una inversión muy importante. Lo que nos mencionaba el economista Pablo Darrocha es que hay sectores de la actividad económica que están teniendo ahora niveles de productividad más altos, niveles de crecimiento más altos a los que tenían incluso antes de la pandemia. Así que habrían condiciones materiales para hacer una inversión de estas características. Sin embargo, lo que nos decía es que en realidad no hace falta que haya condiciones materiales, lo que tiene que haber es voluntad política de hacerlo, porque incluso durante la pandemia hubo países que se endeudaron para poder reforzar la educación u otros servicios muy importantes como la vivienda o la salud. Y lo que nos mencionaba es que en realidad lo que sucedió en Uruguay y lo que observan desde el Instituto Cuesta Duarte es que en estos últimos años en los que ha habido esta caída, los indicadores sociales empeoraron y lo que mejoraron fueron los indicadores macroeconómicos. Es decir, que el gobierno de alguna manera priorizó esos indicadores por sobre los otros. Esto con respecto al presupuesto.
¿Qué hay para decir con respecto a cómo le fue a los salarios de las y los trabajadores de la educación? Está muy vinculado, Tincho, porque de hecho dentro de la rendición de cuentas se entiende que el presupuesto vinculado a educación, es decir, el presupuesto de la ANEP, UDELAR y la UTEC, tienen más del 80% de su presupuesto para salarios, así que obviamente hay allí un vínculo cercano. Lo que estamos viendo ahora y lo que vamos a ver en la próxima placa es la comparación entre el índice de precios de consumo y los salarios, en este caso públicos, porque lo que le sucedió a los trabajadores de la educación pública es lo que le sucedió a casi todos los funcionarios públicos, que como pueden ver, estamos viendo desde el comienzo de diciembre de 2018 hasta junio de 2022, es que estos precios suben por encima de los salarios y eso lo que produce es que la gente, estos trabajadores en particular, tengan menos poder de compra. Nosotros le consultamos nuevamente al economista Pablo Darrocha cuál es la situación de los trabajadores vinculados a la posibilidad de recuperar su salario en los próximos meses. Buena parte de que este gobierno haya podido cumplir sus metas fiscales de reducir el déficit fiscal se debe a los recortes salariales no solamente de todos los trabajadores públicos, sino fundamentalmente en la enseñanza. Y es lo que está buscando la enseñanza. Reclama sobre lo perdido. Además, una pérdida que no la va a recuperar. O sea que lo que está aspirando es a que le devuelvan los niveles de compra que tenían allá en el 2020. Ya que lo perdido ya está perdido y bueno, y se supone que en el marco del artículo 4 de la Ley de Presupuesto, a partir del año 2022, se iniciaría un proceso de recuperación paulatina hasta el final de la administración. Es decir, que los trabajadores públicos y en la enseñanza particular van a tener que esperar al final de la administración para alcanzar la misma capacidad de compra que tenían en el 2020. Y bueno, y se supone que se está haciendo de manera muy lenta. Parte del ajuste de este año, del 2022, tiene un componente de recuperación, 1,2 de todo el ajuste. Pero bueno, pero realmente será a partir del 1 de enero de 2023 cuando se consolide cuánto de los ajustes que se recibieron en el 1 de enero de 2022 serán recuperación y cuánto fue por inflación. No hay que olvidarse que el gobierno estimaba que la inflación para este año iba a cerrar o aspiraba a cerrar a 5,8 y tenemos una inflación por encima de 9,3. No hay ningún analista que piense que la inflación al cabo de este año esté por debajo de 8,5. Por lo tanto, con suerte, todos los ajustes que reciban los trabajadores en la enseñanza, trabajadores y trabajadoras en la enseñanza, quizá les permita paliar la situación del alza de precio, pero está muy lejos de que se recupere todo lo perdido. Antes de pasar al segmento internacional, hay información bien reciente con respecto a una denuncia realizada por 3 diputadas frente amplistas. Exacto, son Micaela Melgar, Dayana Pérez e Inés Cortés, que solicitaron al presidente de la Cámara de Representantes, Ope Pasquet, que curse un pedido de informes al Ministerio del Interior para obtener datos sobre un presunto funcionario policial que fue fotografiado con un símbolo nazi tatuado en su nuca. El documento difundido por Melgar, diputada suplente del Partido Comunista del Uruguay, indicó en Twitter que este miércoles al mediodía, en la zona de la Plaza Independencia, cerca de la calle Florida, fueron tomadas fotografías en las que se observa a un funcionario policial que ostenta en su nuca un símbolo de odio. Este símbolo sería el Wolfsangel, utilizado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, señala el texto. Abrimos nuestro capítulo internacional y lo comenzamos en Ucrania, donde la guerra prosigue naturalmente, esta vez con mucha intensidad en la ciudad de Severodonetsk, que está prácticamente controlada por los rusos. Esta ciudad, junto a Lysychansk, son las últimas ciudades grandes que Ucrania mantiene en la región del Donbass. Ahora, los civiles y militares que resisten están refugiados en la planta de Azot y se prevé, si las cosas no cambian, un escenario similar al que se dio en la ciudad de Mariupol. Las tropas rusas continúan machacando con fuego de artillería las posiciones ucranianas en Severodonetsk y han destruido infraestructuras civiles tanto en dicha ciudad como en las poblaciones cercanas, particularmente en la ciudad de Lysychansk, mientras que la ONU está tratando con Ucrania y Rusia la posibilidad de apoyar la evacuación de civiles de la planta química de Azot, como ya lo hizo en el caso de la acería de Azovstal en Mariupol, aunque el acceso sigue siendo muy restringido y complicado para la ONU para tener información clara sobre lo que está ocurriendo. El
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, insistió en pedir a sus socios occidentales sistemas antimisiles modernos para contrarrestar los ataques rusos, que utilizan cohetes de la era soviética, que son aún más peligrosos porque al ser menos precisos amenazan bienes civiles y residenciales, según manifestó. Los líderes de los 7 países miembros de la OTAN reafirmaron su unidad de cara a la próxima cumbre de Madrid y subrayaron la necesidad de una presencia avanzada más robusta y lista para el combate, una preparación aún mayor y más equipos como resultado de la guerra iniciada por Rusia en Ucrania. Este miércoles, en una reunión organizada por el secretario estadounidense de Defensa Lloyd Austin, Estados Unidos, Alemania y otros socios del Grupo de Contacto en apoyo a Ucrania ofrecieron más financiación y nuevas contribuciones de armamento de largo alcance a ese país, que incluyen munición para sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes guiados, 36.000 cartuchos de munición de 155 milímetros, 2 sistemas de defensa costera Harpoon, radios seguras, dispositivos de visión nocturna y helicópteros. Antes de entrar en la noticia vinculada a las personas desaparecidas en Brasil, una información de último momento dice que uno de los participantes en el crimen de estas personas habría confesado. Se trata del hermano del otro hombre que ya estaba detenido por el episodio de la desaparición del periodista británico Dom Phillips y también del indigenista brasileño. Previo a esto, el presidente Jair Bolsonaro, que no deja de sorprender, dijo que el periodista británico tenía una muy mala relación con quienes practican la minería y la pesca ilegal y que en el caso de que hubieran desaparecido ya los peces se deben haber encargado de ellos. El presidente brasileño Jair Bolsonaro dijo este miércoles durante una entrevista que el periodista británico Dom Phillips, desaparecido hace 10 días en la Amazonia junto al experto indigenista Bruno Araújo Pereira, estaba mal visto en la región porque hacía muchos reportajes en contra de la minería ilegal, temas ambientales, y entonces en esa región, que es bastante aislada, mucha gente no le caía bien y que debería haber prestado más atención antes de irse de excursión. El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, dijo que está profundamente preocupado porque su compatriota aún no ha sido encontrado y señaló que los funcionarios del Ministerio de Exteriores están trabajando en estrecha colaboración con las autoridades brasileñas, a quien le han ofrecido todo el apoyo que puedan necesitar. Bolsonaro no se pronunció sobre la declaración de Johnson, pero afirmó que le pide a Dios que no les haya pasado nada, porque si los asesinaron es posible que no se encuentren los cuerpos, que deben estar en el agua y con los peces poca cosa va a quedar, y si hay pirañas es lamentable, dijo Bolsonaro. Dom Phillips protagonizó en 2019 un episodio con el presidente durante una entrevista en la que el periodista británico cuestionó las políticas ambientales de su gobierno, destacando el aumento aterrador de la deforestación, y le preguntó cómo pretendía mostrar al mundo la preocupación de su gobierno por el tema, lo que fue respondido lacónicamente por el mandatario, quien sostuvo que la Amazonia era brasileña y no de los demás. Mostrar para o mundo que realmente o governo tem uma preocupação séria como a preservação da Amazônia. Por favor. Primeiro você tem que entender que a Amazônia é do Brasil, não é de vocês. A primeira resposta é essa daí. Tá certo? Así venían las cosas. Habrá que esperar esta confirmación entonces de esta noticia de último momento que da cuenta que el hombre detenido y su hermano habrían sido los autores de este crimen. El Tribunal Superior de Bogotá, y nos vamos a las elecciones que van a tener lugar el próximo domingo en Colombia, ordenó a ambos candidatos, Rodolfo Hernández y Gustavo Petro, a debatir a través de las cadenas de televisión públicas, porque se entiende que el pueblo debe conocer cuáles son sus propuestas de gobierno. Petro había dicho que no quería debatir por la falta de transparencia que existía, mientras que Rodolfo Hernández tampoco quería hacerlo porque dijo que eso alimentaba el enfrentamiento y el odio. Según el fallo, la negativa de Petro y Hernández a debatir públicamente las propuestas de la campaña electoral vulneran el derecho de todo ciudadano a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, y lleva implícito un deber frente al ciudadano que permite conocer a sus candidatos en un escenario donde frente a frente sustentan sus ideas según la sentencia. El documento también señala que los aspirantes representan a los grupos políticos que les dieron el aval y por ende están obligados a la realización de los debates y a comparecer a los mismos para confrontar sus distintos programas de gobierno a través de este método de comunicación, por lo que deberán solicitar y programar un encuentro de al menos 60 minutos, que será transmitido por el Sistema de Medios Públicos Radio y Televisión Nacional de Colombia. El tribunal adoptó esta resolución luego de que un grupo de ciudadanos presentara una tutela solicitando que los candidatos organicen y planifiquen los debates en un canal nacional televisivo o radial y que se cumpla con la función de información acerca de su programa de gobierno. Ambos presidenciables habían manifestado que no iban a debatir, ya
ya que Gustavo Petro había adelantado que suspendía su presencia en debates electorales hasta que se garantizara la transparencia del voto, pero dijo estar listo para ello porque es el derecho del pueblo, mientras que Hernández anunció a comienzos de junio que no asistiría a los mismos, porque no quería ser partícipe de estas dinámicas polarizantes y de odio. Tras una jornada de largos debates parlamentarios, el Congreso chileno aprobó la extensión por 15 días del estado de excepción intermedio en el sur del país, en la Araucanía. Esto tiene que ver con una decisión del presidente Boric, que tomó una decisión intermedia y muy polémica para mantener un estado de vigilia a raíz de los problemas que enfrentan con los sectores más radicales del pueblo mapuche. Hay quienes lo acusan de hacer lo que criticaba en Piñera y hay otros que aplauden esta decisión del presidente chileno. La extensión del estado de emergencia acotado fue respaldada por mayoría en ambas cámaras. La medida permite desplegar a las Fuerzas Armadas y resguardar las rutas de la zona, ya que el gobierno enfrentó, desde que asumió en marzo, sucesivas protestas de transportistas que reclamaban por la falta de seguridad debido a las manifestaciones mapuches que exigen la restitución de sus tierras ancestrales, en las que ahora se abrieron carreteras y operan varias empresas forestales. La ministra del Interior, Isquia Siches, destacó el carácter extraordinario de la medida y agradeció a los parlamentarios por el respaldo al Ejecutivo, que según dijo tomó la decisión tras evaluar que los hechos de violencia, en sus distintas connotaciones, bajaron en más de un 42% con la medida. La coordinadora Arauco Mayeco llamó el 11 de mayo a una resistencia armada para luchar por la autonomía de la nación mapuche y su líder, Héctor Yaitul, sostuvo que el estado intermedio no es otra cosa que un nuevo estado de excepción con los milicos esbirros nuevamente desplegados por territorio mapuche, custodiando los intereses del gran capital, según aseguró. Ante el incremento de la violencia, el presidente Gabriel Boric anunció la creación de un proyecto para crear estados de excepción intermedios que permitan que las fuerzas militares puedan cumplir labores de resguardo de las carreteras, iniciativa criticada por las comunidades mapuches que acusan al gobierno de mantener la misma política que su antecesor Sebastián Piñera. Se nos va el primer bloque. Pero ya volvemos con más información. Bueno, seguimos con más información. Organizaciones sociales y deportivas de la comunidad palestina presentaron 3 cartas a la Asociación Uruguaya de Fútbol. Solicitan, simplificando el planteo, que Uruguay no se prepare para el Mundial de Qatar en territorio israelí. Toda la comunidad futbolística uruguaya, los peligros que significa viajar a Israel a jugar, no solo peligros de lo más explícito de la palabra, sino el lavado de imagen que puede generar el Estado de Israel de sus crímenes de guerra. En este caso, lo que se intenta generar es, con la llegada de Uruguay a Tel Aviv, en este caso, desviar la atención de los otros problemas graves que viven todos los días los ciudadanos palestinos en los territorios y en los territorios ocupados. Esta movida es, digamos, de instituciones uruguayas, instituciones sociales, deportivas en nuestro caso, que bueno, lo toman porque justo este es el caso de la selección uruguaya, pero sí hay antecedentes de que, por ejemplo, en Argentina, una movilización impidió que Argentina, justamente que la selección argentina vaya a Tel Aviv a jugar un amistoso en el 2018, debido a esos reclamos que se hicieron ante la AFA. Digamos, esta carta, más allá de cartas que han llegado desde Palestina, desde la Federación Palestina de Fútbol, y 3 cartas de clubes palestinos, por lo pronto la que nosotros firmamos es simplemente de instituciones locales para, bueno, intentar, no es evitar que vaya a la selección, sino intentar concientizar a los dirigentes y a la selección de lo que puede generar el hecho de que Uruguay vaya. El personal administrativo de la Fiscalía General de la Nación se movilizó pidiendo ingresos de personas de perfil administrativo y también ocupar cargos técnicos. Según el sindicato, la falta de recursos humanos afecta el servicio que brinda la Fiscalía a la población.
Hace mucho tiempo que estamos trabajando bajo condiciones muy extremas. Tenemos muy poco personal para cubrir las demandas de trabajo a nivel de todo el país, no solamente acá en Montevideo. Tanto es así que tenemos sedes que tienen un solo funcionario. Ese funcionario no puede salir de licencia, no se puede enfermar porque ya genera un conflicto en el momento de poder cubrir ese cargo. En Montevideo tenemos en la sede Cerrito, por ejemplo, funcionarios que bajan de un piso a otro porque no hay quien los cubra. Y esa situación realmente repercute en el servicio que se le presta a la sociedad. El sindicato presentó su reclamo ante las autoridades de la Fiscalía y tiene previsto hacerlo durante el debate por la rendición de cuentas. Hicimos un estudio a nivel nacional, necesitaríamos alrededor de 200 funcionarios, no solo administrativos, sino técnicos. En este momento somos 300, alrededor de 300, porque mucha gente se ha jubilado y han quedado esos puestos vacantes sin cubrir. Pero tenemos la situación de funcionarios, por ejemplo, psicólogos o trabajadores sociales que tienen que trasladarse de un departamento a otro. Por ejemplo, un compañero de Canelones tiene que viajar a Durazno y de repente se encuentra que tiene 40 causas allí para estudiar. Bueno, una noticia de último momento, Sí. Martín. El hombre que tenía 2 banderas racistas en un apartamento de un edificio de la calle Gabriel Pereira, esquina Payán, presentó una carta en Fiscalía donde pidió disculpas a las personas que se sintieron ofendidas por el significado de ambos emblemas. Las banderas están vinculadas, las estamos viendo, al racismo y a la supremacía blanca. Una de ellas, a la izquierda en la pantalla, es la bandera antigua de Sudáfrica que simboliza el régimen de segregación racial del apartheid. La otra es la bandera oficial de los Estados Confederados de América, conocida como barras y estrellas. Una de las imágenes más recordadas de los últimos tiempos de su exhibición fue cuando uno de los hombres que ingresó al Capitolio de Estados Unidos durante el asalto del 6 de enero de 2021, cuando en una sesión se certificaba el triunfo electoral de Joe Biden, portaba ese distintivo. Quienes critican su uso señalan que es un símbolo racista de la opresión y la supremacía blanca que representa la guerra para mantener la esclavitud. Bueno, y nos vamos, Martín. Nos vamos con lo que nos va quedando. Ya viene el lado B, atención. Exacto, sí, va a estar Juan Salgado. Claro, el presidente de CUTSA. Bien, con nuestro compañero Wilmar Amaral, que ya está acá pronto. Tenemos el pronóstico del tiempo. Exacto, repasamos el pronóstico del tiempo, Vamos a tan repasar. importante en estos días. Ahí estamos viendo, mañana jueves 16 de junio, 8 la mínima, 17 la máxima. Bueno, se mantiene ahí bastante templadito. Neblinas y nieblas por la mañana, puede llover luego del mediodía, mañana jueves. Pasado mañana, día viernes, 7 la mínima, 14 la máxima. Y el sábado va a haber un sol a pleno, sábado 18 de junio, pero baja la temperatura, 4 grados la mínima, 15 la máxima. Hasta aquí la información por hoy. Nos reencontramos mañana a las 19 horas. Que pasen bien. Rubicam Uruguay declaró ante la Fiscalía y confirmó que la propuesta de Kirma Service por $280.000 fue presentada por Elvio Rodríguez. La Fiscalía de Delitos Económicos citó al ministro Luis Alberto Heber por su participación en el acuerdo entre el gobierno y Catunasi. Masiva movilización de sindicatos de la enseñanza frente a la Torre Ejecutiva en reclamo de mayor presupuesto para la educación. El sindicato lácteo anunció paros en la industria y que enlentecerá exportaciones. Junta Anticorrupción considera falta grave del senador Juan Sartori sobre omisión en declaración jurada. Organizaciones sociales y deportivas de la comunidad palestina piden que Uruguay no se concentre en Israel antes del Mundial. Vecinos del dique Magua no ven con buenos ojos proyecto del gobierno para construir puerto de cruceros en la zona. Periodista argentino asegura que Uruguay había autorizado el ingreso del avión venezolano iraní a Montevideo y cambió su decisión cuando la aeronave estaba en viaje. Un tribunal colombiano ordena a los presidenciables Gustavo Petro y Rodolfo Hernández asistir a un debate a 4 días de las elecciones. Presidente de Brasil aseguró que el periodista británico desaparecido estaba mal visto en la Amazonia por escribir contra la minería ilegal.